Buenos días para todos y gracias por estar presente en esta conferencia virtual, donde el tema que queremos tratar hoy o invitarlos a que nos aproximemos y conozcamos se llama la gestión del riesgo en ciudades inteligentes. Digamos que esta es una iniciativa muy importante que venimos trabajando desde el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y por supuesto queriendo integrar todos esos conocimientos a las personas y por supuesto a los empresarios, a los cuerpos de bomberos de no solo de Colombia, sino también del mundo y de la región. Gracias nuevamente, espero que sea de su agrado y vamos a tratar de trabajar mucho en unos conceptos esenciales, viajando desde lo más macro, la gestión del riesgo de desastres, a la gestión integral de riesgo de incendios, mirar algunas experiencias de cómo lo hemos hecho en Colombia, cómo lo hemos hecho en la entidad y por supuesto cómo proyectaríamos nosotros que esto fuera en un futuro y así generar una transformación inteligente en una sociedad inteligente. Entonces vamos a comenzar primero que todo con recordar un poco cómo ha sido esa expansión. Normalmente nuestras ciudades capitales, las ciudades intermedias, ciudades pequeñas, pueblos, municipios o cualquiera de las territorialidades que tengamos en los diferentes países han tenido unos desarrollos demográficos donde se va ocupando el territorio de dos maneras. En Latinoamérica vemos cómo nosotros podemos ocupar territorio de manera ordenada o de una manera menos controlada, con algunos tipos de construcciones estándar o subestándar de acuerdo a las condiciones en el terreno donde estamos nosotros viviendo o habitando. Vemos cómo esta era Bogotá en el año 1928, donde teníamos 235.000 habitantes. Miramos, este es el territorio de la sabana de Bogotá y tan solo teníamos un pequeño poblado con esos 235.000 habitantes. Vemos cómo íbamos progresando más adelante a 1938, donde se incrementa la fracción en 330.000, pero miren el salto que da. Y si miramos un poco, si nos detenemos a visualizar la densidad poblacional, vamos encontrando que en uno de los contextos la densidad poblacional se va simplemente recogiendo, en otros se van ampliando y en otros se van sobresaturando. A eso nosotros lo tenemos que considerar porque si no lo consideramos, no vamos a poder gestionar el riesgo existente y no vamos a poder gestionar el riesgo prospectivamente. De esa manera vamos a tratar de entender este ejemplo en la ciudad de Bogotá, pero lo tenemos en cualquier ciudad colombiana. En Medellín lo tenemos, en Cali lo tenemos, Barranquilla, Bucaramanga, en cualquier ciudad colombiana tenemos este mismo fenómeno y sería muy importante si ustedes pueden lograr visualizarlo también en sus diferentes regiones y ciudades. Vamos a mirar cómo esa expansión sigue aumentando. Y ya en 1951 tenemos alrededor de 648.000 habitantes y vamos viendo cómo la expansión territorial va buscando formas, alturas, lugares y eso dependiendo donde nos ocurra, pues va generando nuevos riesgos. En este caso, Bogotá empieza a crecer un espacio hacia las laderas por un lado y hacia la sabana por el otro. Cuando nosotros estamos generando crecimiento hacia las laderas en cualquier ciudad del mundo realmente y no tenemos crecimientos urbanísticos planificados, pues entonces vamos a tener informalidad constructiva y por supuesto vamos a comenzar a tener riesgos de colapsos, riesgos de sobresaturación de suelos por mala colección de aguas lluvias, por mala colección de aguas negras, etcétera, e incluso por uso, uso inapropiado de sistemas hidráulicos, de sistemas de acueductos. Entonces todo eso nos genera una nueva aparición de lo que son los riesgos en la comunidad, en la sociedad. Sin embargo, también podemos hablar de materiales constructivos, donde esos materiales constructivos también pueden empezar a generar unos factores de riesgo importantes para el contexto de incendios. Entonces vemos cómo más adelante, en 1964, tenemos ya una expansión con 1.698.000 habitantes. Esto ya empieza a demarcar que tenemos ciudades grandes. En Latinoamérica tenemos ciudades muy grandes, ciudades que, como lo indiqué desde el principio, han crecido de una manera formal o de una manera informal. Pero sea el uno o sea la otra manera,
hemos tenido ya las ciudades y tenemos que aprender a vivir en las ciudades, convivir con las ciudades y empezar una construcción distinta en lo que es un término que más adelante revisaremos, que es la resiliencia. Vamos entonces a mirar cómo se comportaba en 1993 con 4.946.000 habitantes. Tenemos una ciudad expandida en Bogotá, tenemos una situación donde ya la ocupación de zonas de ladera empieza a verse más evidente y también tenemos una expansión bastante importante en las zonas de sabana. En este caso tenemos, al entender que tenemos un altiplano, pues tenemos unas condiciones hidráulicas también de fuentes de agua que también se tenían que generar algún tipo de adaptación para que se admitiera toda esta construcción urbanística que se estaba desarrollando. Por otro lado, vuelvo e insisto en el tema de las laderas, que se convierten en una situación de atención o de alerta para todos los que hacemos gestión de riesgo en este caso. Vamos entonces al 2005, donde tenemos ya una expansión más, digamos, más extendida y por supuesto tenemos ya casi 6.780.000 habitantes. En esta Bogotá ya tenemos una Bogotá muy definida a lo que es hoy, una Bogotá muy clara, una Bogotá donde tenemos unas condiciones favorables, unas condiciones menos favorables, pero sobre todo unas oportunidades grandísimas de progresar en términos de gestión del riesgo, tanto de desastres como gestión de riesgo integral de incendios, que es lo que hacemos en la entidad. Pero al 2018 ya tenemos realmente una total capital, digamos, con todas las características de una capital, con todos los beneficios, con todas las condiciones favorables que tiene una capital, pero adicionalmente la tenemos también con unas condiciones de unos riesgos existentes que por supuesto nos van a generar unas necesidades de transformación y de intervención para hacer cada vez más segura la capital. Para comenzar, quería mostrar o compartir esa expansión que puede tener una ciudad. Puede ser cualquier ciudad, como le indico. Este tipo de ejercicios tenemos que hacerlo en términos de reconocimiento histórico y, por supuesto, de entender los posibles riesgos que han surgido desde inicios de nuestras ciudades hasta la fecha y cuáles de esos riesgos que han surgido, pues hemos tenido las capacidades de intervenir, reducir, simplemente aceptar, controlar y por supuesto de alguna manera intervenir en su materialización. Y haría de una manera muy vehemente que nosotros pudiéramos perfectamente proyectar nuevas estrategias para evitar que esos riesgos sean repetibles y sigan ocurriendo en un futuro. En esta diapositiva podemos encontrar un reporte de Naciones Unidas donde se nos dice que actualmente el 50% de la población mundial vive en ciudades o en zonas urbanas y es posible que en el año o en 20 años, 50 años, tengamos ya un 70% de la población mundial viviendo en zonas urbanas. Esto nos quiere decir que tenemos que repensar muchísimo todo el contexto aspiracional de la ciudad, del ciudadano, qué quiere hoy el ciudadano, qué en 50 años va a necesitar el ciudadano y cómo nosotros desde ya tenemos que proyectar esa transformación. Si nosotros pensamos en algo simple, como es la capacidad adquisitiva y las necesidades que tenemos los ciudadanos normales de conseguir algo, de conseguir un medio de transporte, sea un medio primario, secundario, sea para movilización, sea para ocio, pues tenemos que pensar muy bien porque posiblemente muchas personas como nosotros van a estar pensando lo mismo. Y las grandes ciudades, lo decía uno de los exalcaldes de Barcelona, Joe Clock, donde decía que estas personas tenemos que empezar a pensar en urbanismos distintos, en medios de transporte distintos, donde nosotros ni siquiera vamos a tener que ya pensar en el uso de automóviles, donde la industria automovilística debe estar pensando en este momento en transformarse. Digamos, este mensaje que nos da el exalcalde de esta ciudad, pues es bien interesante, pues si es una ciudad que siempre se ha caracterizado por el urbanismo y la construcción
estética, armoniosa y funcional, pues obviamente es una, digamos, una premisa bastante importante, porque también si miramos el efecto de este pensamiento, pues podemos empezar a entender que estas personas del futuro pues deben estar pensando en no tener vehículos porque finalmente no hay dónde, o simplemente porque empezamos a trabajar en modelos de sistemas masivos que suplen la necesidad básica de transporte y por supuesto controlan el uso exagerado del transporte personal en los diferentes centros urbanos de las ciudades. Es importante reconocer que nosotros entonces tenemos una necesidad grande también de entender que las zonas rurales se estarán quedando sin personas. Si recordamos, en la primera fase de la revolución industrial, también pasó algo similar. Digamos, el agro en el Reino Unido empieza a entender que hay oportunidades distintas con mejores capacidades de adquisición, etcétera, en la ciudad, y también hay un abandono masivo, de alguna manera, del agro en este país, y también tuvo unos efectos tanto positivos como negativos en la economía y sobre todo en la sostenibilidad, en el agro, que se vuelve uno de los elementos importantes para nosotros poder manejar todo el futuro de algún tipo de ciudad o de nación. Vamos entonces a mirar cómo también muchas de las ciudades se encuentran en las zonas costeras y todos estos fenómenos se convierten en fenómenos coayudantes a transformaciones, incluso de impacto ambiental, donde pueden incrementarse inundaciones, pueden generarse algún tipo de fenómenos que realmente vayan afectando. Al tener tantas ciudades en zonas costeras en el mundo, pues serían las primeras en afectarse ante el desencadenamiento de fenómenos naturales. Esta diapositiva nos indica cómo en 1970 nosotros tenemos una población rural del 63% y una urbana del 37%. Vemos como en el año 2000 había casi una igualdad en distribución a nivel global. Y por supuesto la proyección a 2030 estamos hablando de una población urbana de 60% y una rural del 40%. Entonces es donde tenemos que hacer nosotros un alto en el camino y ponernos realmente en un modo qué vamos a hacer en los próximos días, en los próximos años y cómo tendremos que empezar a repensar todo este tema de riesgos. El desarrollo como tal, los expertos lo interpretan en su mínima expresión como la calidad de vida que se busca. Desarrollo igual a calidad de vida. Ese planteamiento pues empieza a hacer de cómo yo voy a adquirir mi calidad de vida. Y la calidad de vida que se quiere entregar a los ciudadanos hoy en día es una calidad de vida sostenible, un desarrollo sostenible, donde tengamos no solamente, donde no encontremos solamente la calidad de vida, sino que por supuesto encontremos unos factores más relevantes, que es la calidad de vida con algo para tener, con un espacio para tener, con un planeta para tener. Un planeta que nos acompañe, un planeta que subsista, un planeta que aporte y no solamente centralizar la calidad de vida en un pseudohedonismo donde solamente disfruto yo como individuo y no me proyecto realmente a cuidar mis entornos y sobre todo mis entornos naturales. Entonces, el desarrollo sostenible de alguna manera tiene una influencia muy marcada para la afectación o posible afectación de lo que es el cambio climático y por supuesto estaría triangulado por tres elementos claves que son nosotros cómo vamos a generar una gestión de riesgo, una gestión de riesgo correctiva, donde realmente el foco que me da es empezar a encontrar esos riesgos existentes, a neutralizar, a reducir esos riesgos existentes y a empezar a reorganizar todos nuestros hábitos y nuestras probabilidades de tener situaciones desastrosas, entendiendo una situación desastrosa como aquellas situaciones donde supera mi capacidad de respuesta. Pero también tenemos otro elemento clave,
que tenemos que considerar en ese desarrollo y se llama la gestión del riesgo prospectiva, y es donde nosotros vamos a dedicarnos a encontrar los nuevos riesgos que aparecen cuando se acompasa con el desarrollo. ¿Qué riesgos estoy teniendo yo con mis nuevos desarrollos, con mis nuevas propuestas para encontrar precisamente esa calidad de vida? Si yo encuentro esos desarrollos y los orbito precisamente con las acciones prospectivas, pues por supuesto voy a tener la posibilidad de llegar hasta lo lejos y llegar con propuestas seguras en el desarrollo y por supuesto en la calidad de vida. Y por último, entender una necesidad de hacer gestión de riesgos en una forma compensatoria, donde lo que yo necesito ya no es solamente reducir los existentes en la retrospección, reducir los nuevos en la prospección, sino también generar cultura y adaptar nuestras comunidades, adaptar el ser humano a las condiciones existentes sin perder su funcionalidad, su característica humana, y es lo que nos habla el contexto de resiliencia. Entonces, esos tres elementos que tenemos acá, pues solamente son elementos claves para nosotros poder empezar a pensar en un desarrollo sostenible en todo ángulo que podemos generar a través del acompañamiento a la gestión del riesgo y el desarrollo. Gestión de riesgos en términos de incendios siempre será uno de los componentes principales de la gestión de riesgo de desastre. Cuando nosotros, insisto, hablamos de una emergencia, estamos hablando técnicamente de un incidente donde yo tengo una capacidad de respuesta, tanto local, regional, etcétera, y no tengo ningún problema y puedo resolver los problemas yo con mis capacidades. Sin embargo, cuando hablo de desastres, hablamos siempre de esa superación de la capacidad de respuesta, de donde necesito activar y apalancarme en otros equipos, en otras personas, en otros grupos, en otras comunidades. Un ejemplo, de alguna manera, que hablo yo o expongo yo a los estudiantes con quienes a veces comparto en clases en diferentes universidades, es el ejemplo de qué es más desastroso, un incendio o una inundación. Cuando nosotros hablamos de desastroso, aparece una condición adicional y se llama catastrófico. Cuando hablamos del componente catástrofe, estamos hablando etimológicamente de algo que no queda en pie. Cuando nosotros nos referimos a algo catastrófico es porque no quedó en pie. Entonces, la pregunta a los estudiantes es: ¿qué creen ustedes que es más catastrófico o que es más desastroso? ¿Que yo queme un billete de $100 o que simplemente moje un billete de $100? Pues cuando a mí me hablan, cuando ellos, pues hombre, si yo mojo un billete de $100, pues lo que voy a hacer es que lo pongo al sol y se seca y ya queda a funcionar el billete. Sin embargo, si tomo el billete de $100 y lo quemo con un encendedor, pues obviamente van a quedar las cenizas y va a ser completamente inútil e inservible el billete. Por ende, el elemento más catastrófico o la situación más catastrófica en este ejemplo siempre será el incendio en el billete, el fuego en el billete. De esta manera quiero transmitirles ese primer mensaje. La gestión del riesgo de incendios se convierte en un elemento fundamental, porque normalmente los incendios son muy catastróficos y es donde tenemos que llegar a empezar a pensar en todos los desarrollo sostenible, asociados por supuesto a esa calidad de vida, cómo y qué necesitamos hacer o qué estamos haciendo para obtener mejor calidad de vida sin empezar a tener esos grandes riesgos de tener eventos catastróficos relacionados con los incendios. Es un elemento y un llamado a la atención a todos ustedes para que empecemos a darle la relevancia que tiene realmente la gestión integral de riesgo de incendios en las comunidades. No obstante, también vamos a encontrar en este concepto de desarrollo algunas tendencias que van bloqueando, van empezando a intervenir en esa reducción del riesgo urbano y por supuesto el mismo desarrollo de las ciudades. Acá tenemos un ejemplo de 3. Nosotros tenemos a veces ese desarrollo urbano no planificado, se nos convierte en una de las grandes barreras para nosotros gestionar el riesgo apropiadamente. Muchas veces pasa en algunas comunidades donde nosotros
nos acostamos, nos levantamos y ya tenemos un desarrollo urbano no planificado en unos sectores específicamente, donde no tuvimos claro qué uso de suelo había, cuáles líneas existían para acueducto, para alcantarillado, qué tipo de material constructivo se iba a utilizar, qué tipo de sistemas eléctricos, y empieza a generar un montón de situaciones que nos pueden poner en riesgo a las comunidades presentes y a las adyacentes. Entonces, desarrollo urbanístico no planificado se convierte en una de las grandes barreras o también impulsadores de grandes riesgos. Los recursos, el manejo de los recursos vulnerables, es decir, si nosotros tenemos recursos vulnerables, nosotros hemos tenido experiencias bien importantes donde el páramo, los páramos se nos convierten en unos tesoros naturales que tenemos que cuidar y proteger permanentemente. Cuando nosotros tenemos claro la vulnerabilidad que estos recursos tienen, pues nos obligan a pensar en preparación, entrenamiento y modelos de asistencia, tanto preventiva como correctiva en términos de atención de estas mismas emergencias. Y por supuesto, todo lo que conlleva el cuidado de los ecosistemas, que también si nosotros nos descuidamos y no garantizamos el cuidado de los ecosistemas, pues también nos va a llevar a un ciclo similar al anteriormente descrito. Y es allí donde tenemos que enfatizar o enfocar todos nuestros esfuerzos para poder trabajar de una manera apropiada. Bien, vamos a mirar entonces algo que es muy importante y se llama este balance entre el desarrollo, el crecimiento poblacional, el ambiente y por supuesto una variable que es bastante importante y es el consumo. Si nosotros empezamos a tener una visualización de protección de todo lo que acabamos de empezar a entender en términos de desarrollo urbanístico y por supuesto de la gestión del riesgo de incendios en estos, pues tenemos que empezar a entender que si la población aumenta, pues con toda seguridad va a aumentar el consumo. Y el problema es, la despensa que tenemos en el planeta también está aumentando, está disminuyendo, la estamos sosteniendo, no la estamos sosteniendo. Si somos dos en una casa y compramos 2 tomates, pues siempre tendremos 2 tomates, uno para cada persona, pero si solamente vamos a tener la capacidad de tener esos mismos 2 tomates y ya somos 4 en esa casa, pues tenemos 2 tomates para 4. Entonces todos estos desequilibrios empiezan a surgir y a afectar completamente toda la escala de la sostenibilidad. Y es aquí donde tenemos que empezar a pensar en qué realmente tenemos que trabajar desde la población, desde el ambiente y sobre todo desde el consumo. Cómo protegemos esa despensa natural, esa despensa no solo de alimentos, sino también de comodidad, de aire puro y por supuesto de equilibrio en el ecosistema a través de esa necesidad alta de consumo. Esta ecuación donde nosotros tenemos un incremento en el consumo, podríamos estar asociando a algunos productos que nosotros incluimos en ese consumismo, donde parte de ese material combustible asociado a algunos aspectos de nuestra cultura latinoamericana en términos de religiosidad, pueden generar nuevos riesgos en términos de incendios. Por ejemplo, el uso de las veladoras cerca a material combustible se ha convertido en uno de los incidentes más prevalentes en nuestras comunidades donde hay incendios domiciliarios. Ese por un lado, por el otro lado también tenemos los sistemas eléctricos sobrecargados, específicamente en estas tendencias consumistas en términos de Navidad, en términos de Halloween, donde sobrecargamos sistemas con iluminaciones, donde ponemos material combustible que se convierte en material decorativo, empieza a generar unos riesgos complementarios o adicionales a los existentes y por supuesto una demanda en el modelo de gestión integrada del riesgo para poder llegar allá y generar todo este tipo de reducciones y por supuesto de atenciones en el momento que se materialice esas emergencias. Vamos entonces a mirar qué es lo que pasa en el mundo cuando tenemos esta situación. Cuando tenemos estas situaciones aparece una nueva metodología que se llama el marco de Sendai. Digamos que una de las ramas de Naciones Unidas llamadas la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres, UNISDR en su sigla en inglés,
viene siempre proyectando unos desarrollos desde hace tiempos. El penúltimo fue llamado el Marco de Acción de Hyogo, desarrollado entre el 2005 y el 2015, y posteriormente surge a partir del 2015 hasta el 2030 el Marco de Sendai. Si nosotros vemos esta iniciativa, es una iniciativa que se tiene a nivel global de dar unos lineamientos a las diferentes regiones y naciones sobre cómo se deben empezar a tener en cuenta estrategias y técnicas para garantizar la reducción de riesgos en todas y cada una de las ciudades y territorios que existen en las regiones. Entonces, este es un esbozo rápido de lo que es el Marco de Sendai, al que los invito a que lo lean, a que conozcan un poquito de él, porque nos va a generar muchas alternativas y muchas líneas sobre cómo nosotros podemos seguir adelante haciendo cada una de nuestras tareas en términos de reducción. Tenemos donde tiene un propósito, donde tiene un alcance, donde tiene 7 metas globales, tiene un resultado global definido, 13 principios guías, tiene 4 prioridades de acción, hay 4 niveles locales, nacional, regional y local, y por supuesto el global. Y lo más importante que empieza a incluir este marco de Sendai son 2 grandes componentes que se llaman el rol de los grupos de interés, es decir, incluir comunidades, incluir sectores empresariales, incluir ciudadanía en los modelos de desarrollo y gestión de riesgo, evitando así que solo se paternalice a través de los estados la responsabilidad de la gestión del riesgo y, por supuesto, la cooperación o el uso de las empresas y sistemas económicos coexistentes entre lo que es los sistemas públicos, lo que son los sistemas privados, y entender que no solamente los riesgos son una obligación de los estados, sino que son una obligación de todos los ciudadanos, de las empresas, de los estados, de los ciudadanos, y por supuesto de la única manera de poder trabajar conjuntamente en la reducción de estos riesgos asociados a los desarrollos es necesariamente trabajando unidos. Este entonces resume un poco esa tendencia de lo que logra hacer el marco de Sendai. Lo que finalmente Sendai busca es, a través de la gestión del riesgo, buscar el desarrollo sostenible, darle más fuerza a gestionar el riesgo que a gestionar los mismos desastres. Cuando nosotros gestionamos los desastres, las situaciones catastróficas, pues por supuesto es lo que vamos a hacer, garantizar una muy buena respuesta, pero se nos podría convertir en un evento que permanente sigue pasando y nosotros seguimos respondiendo. Cuando nosotros buscamos utilizar el marco de Sendai con toda su estrategia como tal, se busca siempre buscar la resiliencia, buscar que esa resiliencia siempre sea el factor protagónico en la actitud y reflexión del ser humano, que nos lleve, por supuesto, a encontrar el desarrollo sostenible a través de la reducción reducción de riesgos y control de peligros existentes, a través también de ese fortalecimiento de las vulnerabilidades del sujeto, del ser humano, que es lo que normalmente nosotros tenemos en esa gran ecuación de gestionar el riesgo. Es muy importante entonces, cuando empezamos a hablar del riesgo de incendios, entender que siempre debemos tener claro que debemos garantizar una respuesta apropiada, tener siempre a los bomberos muy bien dotados, muy bien organizados, muy bien entrenados, pero también con unas plataformas administrativas que les permitan entender las dinámicas del desarrollo, encontrar e identificar las amenazas existentes a través de esas metodologías retrospectivas, encontrar los riesgos futuros o los nuevos riesgos a través de los análisis prospectivos y, por supuesto, empezar a generar unos planes de acción que me permitan reducir los riesgos que vamos teniendo en cada una de las componentes o cada uno de los sectores que componen la ciudad, y posteriormente llegar no solamente a reducir físicamente los riesgos, sino también actitudinalmente a los riesgos a través de los seres humanos y, por supuesto, de sus nuevos hábitos de vida encaminados a proteger permanentemente el ambiente, sus vidas, y garantizar que todo esté armónicamente integrado en el desarrollo. Nosotros entonces, como lo hicimos de alguna manera en Colombia lo que tuvimos la fortuna
de empezar a trabajar desde el 2011 en todos los lineamientos que nos demarcaba el marco de acción de Hyogo. El marco de acción de Hyogo tenía una intención de construcción de resiliencia a través de unas actividades simples, 5 actividades simples. Por eso era un marco de acción donde nos decía claramente unas actividades. A través de esas actividades que realmente fueron muy importantes en su momento para todo este desarrollo, en Colombia se adoptan o se desarrollan 2 grandes normas, y esas normas están completamente asociadas a lo que es gestión de riesgo de desastre y gestión de riesgos de incendios. Una vez se tenían esas normas, pues obviamente se empezó a desarrollar todos unos modelos de trabajo en lo que era el conocimiento del riesgo, la reducción de los riesgos y la atención de los riesgos, incluyendo en aquellos que aplicaba la recuperación de los mismos. En Colombia, en el año 2010, se desarrolla una norma de sismoresistencia llamada la NSR 10. Esta norma tiene un gran abordaje, un abordaje importante en materia de construcción que nos impacta directamente en la gestión del riesgo en 2 propósitos fundamentales. Uno de ellos es la seguridad humana y el otro es la protección del riesgo contra incendios, la protección contra incendios como tal en las edificaciones. Digamos que esta norma para nosotros se nos convierte en una herramienta de trabajo fundamental que nos va a empezar a garantizar la estandarización de la construcción y, por supuesto, intervenir aquella parte donde hablamos al principio, donde era el urbanismo no planificado. En esa transición entre el 2015 y el 2020, pues hay una formulación de normas en Colombia de tipo nacional, local y regional que nos empieza a garantizar que de alguna manera fortalezcamos esa gestión del riesgo. Aparece una muy importante en el 2015 que se llama el decreto relacionado con los riesgos laborales o el decreto laboral en general en materia laboral en Colombia, que adopta una resolución existente o preexistente donde se maneja el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Esto por qué es importante asociarla a los riesgos? Porque simplemente nos ordena o nos involucra en los procesos lineales que existían de trabajo y de seguridad ocupacional o salud ocupacional, pues nos la pone en procesos, nos las incluye en un sistema de gestión, en un modelo de gestión asociado al PHBA. Y esto lo que hace con nosotros es garantizar que ya el sujeto, de alguna manera, sea también involucrado en los procesos de resiliencia y conciencia para que los riesgos sean intervenidos de una manera más objetiva y más consciente por cada uno de los trabajadores, desde lo que es la parte del individuo y también unas exigencias en la parte de los empleadores y los elementos locativos y de desarrollo y producción. Entonces, esta norma se vuelve una palanca fundamental para poder generar todo este tipo de armonización. Y por supuesto, en el 2017, entre otras, cito uno muy importante que se llama el decreto 2157, que los invita a que le den una leída, y es cómo adaptan toda la formulación de los planes de emergencias descritas en la ley 1523 en su artículo 42 para que podamos nosotros llevar a las empresas, al sector público y privado, toda la estrategia y guía para poder llevar a feliz término la construcción de propuestas de reducción de desastres, de reducción de incendios, de reducción de emergencias conexas en todas sus modalidades. Ahora, ¿cuál es el gran reto que nosotros tenemos? ¿Cómo empezamos a adaptar la nueva normatividad a los lineamientos de Sendai con ese mapa que mostrábamos ahorita? Y es, ¿cómo empiezo yo a pensar en la inclusión de actores? ¿Cómo pienso yo a incluir los sectores públicos y privados? ¿Cómo empiezo yo a trabajar realmente nuevos modelos? Este modelo de 2017, es incluyente en este sentido. De ahí sale esa necesidad de llegar a los sectores privados y los sectores públicos con una sola herramienta de trabajo, una sola guía de trabajo que me permitiría articular. Pero la pregunta es,
¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Qué vamos a desarrollar bajo la sombrilla del marco de Sendai para garantizar comunidades seguras y comunidades, digamos, más resilientes en términos de gestión integral de riesgos de incendios? La ley 1523 y la ley 1575 entonces introducen ese concepto de gestión de riesgos, una encaminada a la gestión de riesgo de incendios y otra encaminada a la gestión de riesgo de desastres. Obviamente como precursoras teníamos algunas ISOs como la ISO 31000 y en esencia abordan los mismos componentes en órdenes distintos. Aquí vamos a ver entonces cómo se estructura esencialmente digamos, la estrategia de visualización de lo que es la gestión del riesgo. Entonces, la gestión del riesgo de incendios para nosotros, en nuestra entidad, hemos desarrollado que se convierte en el elemento misional, donde los riesgos están, digamos, las áreas que intervienen en los riesgos están dadas por el conocimiento del riesgo, por la reducción del riesgo y, por supuesto, por el manejo del riesgo. No podemos abandonar el manejo, pero tampoco podemos dejar de pensar en conocer los riesgos, comunicárselos a la gente, en que la gente los entienda y, por supuesto, en enseñar cómo reducir esos riesgos a través de elementos administrativos de soporte. La gestión del riesgo de incendios no puede abandonar absolutamente del todo lo que conlleva los eventos administrativos, las estrategias administrativas y las áreas administrativas, pero no son estas las que deben estar en una pirámide en la parte superior. Por el contrario, las áreas de soporte, las áreas administrativas siempre deben en la gestión del riesgo de incendio orbitar esa misionalidad encaminada en el conocimiento, en la reducción y por supuesto en el manejo. De una manera distinta, no vamos a poder tener más que un esbozo de lo que es una respuesta. Pero si tenemos realmente un compromiso grande de toda una proyección de áreas encaminadas a orbitar esa misionalidad, vamos a llevar a feliz término cualquier estrategia efectiva de gestión de riesgo de incendios en cualquiera de las comunidades. Si nosotros vamos a mirar los componentes de cada área en la gestión integral de riesgo de incendio, vamos a encontrar lo que es la identificación, vamos a encontrar lo que es el análisis, vamos a encontrar lo que es la comunicación, las estrategias de mitigación, las estrategias de prospectivas de intervención, las retrospectivas de intervención. También vamos a encontrar lo que son los preparativos. Vamos a encontrar algo muy importante que es la respuesta y también podemos encontrar algo tan relevante como es la transferencia del riesgo o simplemente la protección del patrimonio. Conviértase en un concepto derivado del aseguramiento o de cualquier estrategia de protección patrimonial. Si nosotros logramos tener esto y lo tenemos acá y lo asociamos a que hay una misionalidad, esta misionalidad orbitada por esos equipos de soporte administrativo, vamos a encontrar que es una buena metodología para hacer que esos procesos simplemente se conviertan en lo que nosotros podemos llamar un plan estratégico de gestión de riesgos contra incendios en una ciudad, en una entidad, en una empresa, en una comunidad, donde queramos tenerlo. Pero siempre tenerlo claro, que todo deriva de unos componentes tácticos, de unos componentes metodológicos, a través de una misionalidad, a través de un soporte, inversión, dedicación, estructuración, academia, y por supuesto que todo ese conjunto de metodología y organización me lleve o me haga terminar en el diseño de un plan estratégico de gestión de incendios o de gestión de riesgo de incendios, como lo indico, en cualquiera de las escenarios que yo desee para la comunidad, bien sea sector industrial, sector público o sector empresarial o inclusive el mismo sector público en general, como es un ente territorial, una ciudad, un municipio, un estado, un condado, etc. Ahora, si vamos nosotros a entender de qué manera lo podemos llevar, debemos pensar que el centro de la gestión integral de riesgo de incendios siempre será la ciudadanía. La ciudadanía siempre debe estar rodeada por esa misionalidad y la misionalidad debe tener siempre unos soportes
enmarcados en los requerimientos de ley del territorio y, por supuesto, enmarcados en modelos estratégicos de gestión. Para este caso, en este ejemplo, es un sistema de gestión PHBA, donde tenemos una ciudadanía que es ese sujeto, donde tenemos una acción misional que es ese conocimiento, reducción y manejo, donde tenemos unas estrategias de gestión dadas por la gestión de recursos, por la gestión estratégica, por la gestión de TICs, que hoy es tan importante, por la gestión evidentemente jurídica, por el servicio al ciudadano, que también es uno de los elementos claves para esto. No solamente es mi comunidad como comunidad receptora, sino también el servicio al ciudadano, que es el que me garantiza realmente que yo pueda establecer procesos paralelos de ayuda a las necesidades de responsabilidad que ellos han adquirido en esta nueva formulación de normas. Esto entonces se convierte en una forma de hacerlo, en una forma estratégica de trabajarlo, en una forma de crear procesos asociados a la gestión del riesgo y cambiar un poco la mentalidad de manejarlo por áreas de trabajo, ya que cuando nosotros tenemos procesos asociados, pues obviamente se vuelve más interactuador en las diferentes áreas o grupos de trabajo que tengamos en cualquiera de las empresas, en cualquiera de los entes territoriales que nosotros estemos. Bueno, para eso entonces tenemos que tener en cuenta que hay un principio esencial en el desarrollo de las ciudades inteligentes, y es que en estas sociedades la comunidad resuelve sus problemas. Se empieza a desdibujar un poco ese componente que nosotros estamos hablando del paternalismo estatal. El paternalismo estatal es una tradición en muchos lugares, en muchos países, pero realmente nosotros tenemos que apostarle más a lo que se llama la corresponsabilidad ciudadana y a esa iniciativa magnífica que los ciudadanos tienen permanentemente, y es empezar emprendimientos de canalización de toda esa energía, esos pensamientos positivos y esos pensamientos de trabajo donde perfectamente podemos crear soluciones simplemente a partir de la misma comunidad. Por eso, a través de estas mismas comunidades podemos encontrar que hay voluntades, personas con mucha voluntad de querer transformar. Hay comunidades donde las visitamos, son comunidades demasiado estructuradas, demasiado organizadas, donde ellas mismas tienen el ABC de cada cosa, tienen unos planteamientos muy, muy claros de control, de procedimientos, y lo han hecho por sí solas. Hay emprendimientos que realmente nos descrestan cada día más. La humanidad cada vez está más conectada, está más globalizada y aprendemos uno de los otros cada vez más. Y por supuesto, ese sentido de pertenencia que tenemos que tener por lo que hacemos, por lo que tenemos, por lo que vivimos y en donde vivimos y con quienes vivimos. Eso también demarca un alto sentido de responsabilidad y de resolución de problemas, donde nosotros entonces empezamos a pensar en emprendimientos. En muchos de los países podemos encontrar emprendimientos asociados a elementos que están construidos para unas cosas y se asocian a otras. Hay un modelo donde se tienen drones, sistemas de drones, donde la comunidad simplemente por sus dificultades de acceso y de tráfico ha desarrollado la entrega de desfibriladores externos automáticos a través de sistemas drones. Lo hacen más rápido, con unas tendencias de movilidad bastante críticas, entonces toman esa decisión de llegar más rápido a donde lo necesitan para salvar la vida a las personas. Este tipo de situaciones están rodando en el mundo. Los invito a que miren cómo lo hace la ciudad de Viena, en Austria, donde definitivamente hay unos desarrollos en términos de cardioprotección bastante interesantes, entre otras cosas, como un ejemplo de innovación. Hay un modelo muy interesante que también nos está enseñando, en este caso la Unión Europea, donde lo han llamado el crowdtasking, que hace referencia a esa voluntad y a esa resolución en ciudades inteligentes. Recordemos que el crowdtasking hace referencia a aprovechar ese voluntariado que surge de la nada en un momento de crisis y empiezan a desarrollar actividades preestablecidas en el sistema de asignación de tareas simples que nos van a garantizar velocidades
donde nosotros no solo como respondientes vamos a atender la emergencia, sino que nos vamos a apalancar en ciudadanos que también quieren ayudar y que perfectamente podemos utilizar para hacer trabajos de sostenimiento y soporte logístico, de ingeniería, de control, que eventualmente creemos que nosotros lo tenemos controlado y no lo tenemos. Y esas personas nos ofrecen esa ayuda, esa posibilidad, pero no hay nada como tener un elemento definido metodológicamente claro para poder hacer la tarea y poder llevar esta iniciativa de voluntariado espontáneo a un punto donde realmente aporte en el desarrollo de atención de emergencias. Incluso se puede trabajar mucho en el tema de conocimiento y reducción para garantizar la fácil activación en medidas a través de aplicaciones o software como tal. Entonces, esa es otra iniciativa bastante importante que está ahorita entrando en el mundo y que debemos empezar a entender que nos puede servir mucho para mitigar, conocer y, por supuesto, atender. Otro de los elementos claves pasa, por ejemplo, en los sistemas que hoy en día se tiene, el modelo se llama crowdsourcing. Lo utilizan muchos sistemas, muchas empresas multinacionales para estudiar y explorar permanentemente cuáles son las tendencias del mercado. Entonces, habrá una empresa que se llama XY y si por alguna razón en las redes se encuentran la palabra XY, ellos atrapan esos mensajes, los estudian, los descartan o los intervienen de acuerdo a su necesidad. Para este caso, se puede utilizar mucho y se está utilizando las redes sociales. Todo el mundo tiene celulares hoy en día y empezamos a utilizar cuando hay accidentes, cuando hay situaciones que nos llaman la atención, haciendo registros y subiendo a la nube. Entonces, lo que se hace con este crowdsourcing fácilmente es hacerse una segmentación y generar predicciones, generar realidades, generar material probatorio que pueda servir para mejorar la calidad de la atención del incidente y de la emergencia. En muchos lugares lo están asociando a todo este componente del Internet de las cosas y se ha convertido en una herramienta de desarrollo simple, barata y muy útil adicionalmente para el desarrollo de atención de emergencias en sistemas de protección contra incendio, en sistemas de gestión integral de incendios y por supuesto en sistemas de emergencias médicas. Reto grande que no hemos contemplado y es nuevas generaciones. ¿Qué cambios definen la innovación en las ciudades y qué le estamos entregando y preparando a las nuevas generaciones? Si nosotros nos damos cuenta cuando tenemos niños en casa, cuando tenemos niños de vecinos en nuestros entornos, podemos sorprendentemente exclamar de una manera muy coloquial que los niños vienen con un chip distinto en su cerebro porque toman los celulares nuestros o los sistemas de dispositivos táctil y los manejan con mucha facilidad, con mucha versatilidad. Eso eventualmente nos sorprende e incluso hacemos bromas con ese tipo de situaciones. Lo que tenemos que entender es nosotros qué les estamos preparando a ellos o cómo estamos llegando con los mensajes, porque finalmente los mensajes de conocimiento, los mensajes de reducción y las formas de atender las emergencias siguen siendo nuestras, de los adultos del hoy, pero los niños no lo están viendo de esa manera. Entonces estamos creando estrategias comunicacionales orientadas a la protección, prevención de incendios, todavía a la antigua usanza, con pasacalles, con flyers, con volantes, con cuadernos, revistas, y estamos mirando realmente a qué población queremos impactar con este tipo de estrategias, cómo podemos llegar con un agravante que cuando queremos llegar a los centros de trabajo, a los entornos de trabajo, entornos laborales, nos vamos a sorprender gratamente con que hay heterogeneidad en las edades. Entonces yo puedo tener un grupo poblacional de 18 a 27 años, un grupo poblacional de 29 a 40 años y otro de 40 en adelante, y entender si estas poblaciones realmente operan y manejan y tienen esos hábitos construidos de manejo de media o de uso de flyers o de volantes, de afiches. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos ya discriminando este tipo de actividades para realmente ser impactantes y hacer que el que no ve el uno sí vea al otro y viceversa? Tenemos que tener muy claro las generaciones.
Modelos, la mayoría de modelos del mundo en términos de bomberos se basan en los modelos voluntarios. Los bomberos de hoy, los voluntarios de hoy son distintos a los voluntarios de hace 20 años y van a ser distintos a los bomberos dentro de los próximos 15, 20 años. Es decir, el voluntariado tiene una migración distinta. La aparición de los millennials, de los centennials, van a transformar completamente su actitud frente a la vida, frente a los mercados, frente al voluntariado. La pregunta es, ¿estamos preparados para trabajar ese cambio generacional en lo que hoy tenemos en términos de protección contra incendios, llámese conocimiento, reducción o llámese respuesta? Una gran pregunta que los lleva a que pensemos, porque hace tiempo estamos en esa transformación. Con la fortuna de haber visitado muchos cuerpos de bomberos, no solamente en América, sino en el mundo, me he encontrado mucho con esa situación. La queja permanente de los jefes de bomberos, porque el bombero de hoy, los chicos de hoy, así lo mencionan, no son iguales a los bomberos voluntarios de antes. Pues obviamente que nunca van a ser iguales porque somos generaciones completamente distintas, con modelos de vida distintos, pensamientos distintos e intenciones diferentes. No es la generación, somos nosotros los actuales dirigentes o jefes de los bomberos y jefes de los procesos de gestión de riesgo de incendios. Estamos preparados nosotros y estamos asumiendo con responsabilidad y visión los cambios generacionales. Es la gran pregunta que quiero dejar en el día de hoy para ustedes. Y por supuesto, apalancar o conectar esos cambios, esas estrategias de cambio generacional en todo el cambio tecnológico con las necesidades. Es increíble que en muchos lugares del mundo sea más completo un sistema de transporte por taxis en una aplicación que el mismo sistema de emergencias de su ciudad. Muchas veces los bomberos ni siquiera tienen un sistema integrado en tablets, en GPS de activación. Lo hacen como desde los años 70, lo venimos haciendo en muchas partes del mundo, con el sistema clásico de la llamada al 911, al 123, al 112, al 999, dependiendo del país o de la ciudad. Y lo que hacemos es simplemente mejorar el sistema. Como en un ejemplo coloquial le decía a algunos compañeros y a unos estudiantes, seguimos cambiando los arcos y flechas por arcos y flechas nuevos, pero no estamos cambiando los arcos y flechas por tecnología distinta que nos permita tener el mismo beneficio que el arco y la flecha. Seguimos cambiando los arcos y flechas por arcos y flechas nuevos. Entonces, aquí el tema tecnológico es un tema de llamado de atención para seguir adelante con el proceso. Y por supuesto, considerar hoy y siempre la variable cambio climático. ¿Qué estamos aportándole nosotros a evitar el cambio climático o a soportar el cambio climático? ¿Cómo nos estamos preparando y trabajando en ese componente, que es la variable hoy que define la gestión de riesgos en el mundo? La inteligencia artificial entonces se convierte en una de las herramientas para nosotros trabajar fuerte el proceso de ahora. Ahora teníamos preparado un video, pero finalmente con nuestro equipo de comunicaciones y producción definíamos que ni siquiera tenemos que hablar de un video, tenemos simplemente que mirar la realidad de nuestros celulares. Nosotros podemos perfectamente preguntar en un celular algo simple y habla que la inteligencia artificial maneja unos 3 elementos esenciales, lo que es la asistencia, lo que es la algorítmica que nos lleva a nuevos procesos y productos y por supuesto la robótica. Pero si nosotros queremos hablar, quería comentarles y compartir esta experiencia. Voy a tratar de ser un poco ejemplarizante en esta situación y espero no me haga quedar mal la asistencia de Google. Entonces, si yo le pregunto a Google, ok Google, ¿cómo llego a Corabastos? Corabastos está a 18 minutos de tu ubicación en automóvil con tráfico intenso. Esta es la ruta. Pues en este mismo instante, Google me acaba de traer cómo llego yo a Corabastos, que es la central de abastos de esta ciudad. Es, digamos, la plaza mayorista de mercado de la ciudad, es una plaza gigante. Es como ejemplo simplemente.
¿Qué es lo que podemos nosotros decir? Colabastos aparece, como puede aparecer cualquier requerimiento que le haga Google, y si le doy iniciar, simplemente me va a llevar y me va a dibujar completamente la ruta, me va a generar una asistencia indicándome si voy a pie, si voy en moto, si voy en carro. Dirígete al noroeste por calle 20 hacia carrera 68B. A continuación, gira a la derecha con dirección a carrera 68B. Es decir, la ciencia ficción ya no está descrita en este tipo de sistemas. Estamos hablando que la asistencia está hoy al alcance de nosotros y en cada ciudad, en cada país, un poco más avanzada que otros. Hemos tenido la experiencia en algunas ciudades del mundo donde los tiquetes para ir a cine se compran por asistencia. Y simplemente te muestra el cine, te pregunta cuántos boletos quieres para entrar a la función, te dice en qué horario y por supuesto te lo emite y te lo descuenta de tu tarjeta de crédito asociado a ese asistente, a ese módulo asistente. Me excusan, recuerden que hay muchos asistentes, usé este de Google sin ninguna intención, más que simplemente dar un ejemplo claro de este modelo. Tenemos el de algorítmica, donde vamos a mirar un ejemplo claro. Un ejemplo donde con algoritmos y con sistemas y sensores podemos reproducir lo que en este momento lo llaman la realidad virtual y la realidad ampliada. Es bastante interesante cómo realmente se puede pasar de la ciencia ficción a la realidad, donde los ingenieros que verifican la calidad de los motores mediante un sistema de gafas especiales pueden simplemente chequear elementos del dispositivo que nos van a decir si están cumpliendo el estándar o no de calidad, desde fugas, desde temperatura, desde resistencias. En términos de bomberos tenemos hoy en día esa realidad aumentada donde se utilizan en las mismas máscaras de atención de emergencias el mismo sistema donde me identifica los planos neutros de los gases, las temperaturas de los gases, en la zona de sobrepresión y me puede indicar incluso en la zona de presión negativa siluetas en infrarrojo de posibles víctimas que existan allí, simplemente en realidad aumentada. Entonces estamos en la puerta de la realidad aumentada, en la puerta de la inteligencia artificial que tenemos que llegar y trabajar e implementar. Y tenemos una muy interesante que podemos utilizar también a beneficio nuestro y se llama la robótica. Hoy por hoy el sistema de exoesqueletos es una transformación absolutamente icónica en el desarrollo, donde sin perder la funcionalidad y sin perder la motricidad, podemos ejecutar actividades que nos van a garantizar salubridad y efectividad en la ejecución de las tareas. Todo incluso se inspira en películas en ciencia ficción, como vimos Iron Man, aquel superhéroe de Marvel, y una fábrica de Ford está utilizando este tipo de ingeniería para garantizar que sus empleados pues conserven la ergonomía. Entonces acá estamos viendo como tal unos ejemplos claves de lo que tenemos a la disposición de la gestión integral de riesgos. Tenemos también en esa algorítmica sistemas muy especializados de georreferenciación. Lo que yo les decía ahorita, tenemos más tecnología en los sistemas de transporte masivos, tipo taxis, flotas de taxis, que los mismos sistemas de emergencias, que los mismos sistemas de cómo estamos nosotros informando a la gente, mediante un aplicativo, mediante un juego, cómo educamos a los niños. Lo tenemos más fácil en los sistemas de transporte masivo que en los sistemas de domicilios que en los sistemas realmente de emergencias. Entonces esto es un llamado a que pensemos en esos desarrollos, cómo lo podemos llegar y trabajar. Bueno, de esta manera llegamos al final de esta conferencia. Realmente espero que tengan realmente una reflexión al respecto. Quisimos hacerla de una manera sencilla, de una manera simple, recordándoles siempre con mucho cariño que el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá está siempre para servirles. Esta ciudad está siempre con las puertas abiertas para todo aquello que ustedes quieran venir a hacer acá, por supuesto después de la cuarentena,
pero estamos siempre aquí con los brazos abiertos desde lo técnico, desde lo asistencial, estamos aquí siempre desde lo administrativo y por supuesto desde lo humano para apoyar y trabajar con ustedes en cualquiera de los proyectos que ustedes consideren, que ustedes crean que podamos ser útiles y por supuesto muy prestos y abiertos a que ustedes nos aporten también para ayudarnos a crecer. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día.